Buenos días, chicas. Apenas están dando las 8. Vamos a ver si van entrando sus demás compañeras. Gracias por su puntualidad. Vamos a seguir con este tema de importancia de la pedagogía en la historia. Y nos quedan para las etapas de la historia. A ver, vamos a hacer una cosa. En lo que ustedes estén trabajando, acuérdense que les había comentado que en vez de hacer el librito así en cartulina que les había yo pedido, lo íbamos a hacer de manera digital. Entonces, en lo que yo les voy a ir explicando cada uno de estas etapas, así va a ser de manera general porque todavía lo vamos a estar, todavía lo vamos a estar viendo, ¿no? Más adelante cada uno de estos. Y ustedes lo van a ir haciendo de manera digital, pero les voy a decir cuál, ¿ok? Pueden ir tomando la información de ahí de los recursos o de lo que yo les vaya mencionando, también lo pueden ir tomando la información, pero ahí están los recursos también donde dice etapas de la historia. Bueno, me voy a ir a según a como me aparezcan aquí en el chat. Litsi sería Grecia antigua. Algunas van a repetir, pero como no sé cuántas van a entrar hoy, entonces se los voy a dar así. Y si ya las que lleguen, pues repetiría y compartirían con otra persona, ¿ok? Bueno, Lixi es Grecia antigua. Lourdes, periodo helenístico romano. Maritza, la Edad Media. Joana, Renacimiento. Juliana, Reforma. Zuleima, Ilustración. Ya si entran más personas, pues ya les daría yo las dudas. Pero mientras, vuelvo a repetir. Litsi, Grecia Antigua. Lourdes, periodo helenístico romano. Marixa, la Edad Media. Joana, Renacimiento. Juliana, Reforma. Y Zuleima, Ilustración. ¿Ok? Lourdes, no sé si tengas ahí el link para que lo puedas compartir. Sí, profa. De hecho, lo había mandado al grupo donde estamos todas, pero ahorita lo puedo en el chat aquí. Sí, por favor.
Ok. Bueno, les digo que aquí van poniendo su información. Ustedes váyanlo haciendo en lo que vamos viendo el tema, ya después se presenta. Bueno, mientras vamos a empezar con vamos a empezar con Grecia antigua. Bueno, cuando hablamos de Grecia antigua, en cuanto a la pedagogía, tenemos que hablar de 2 lugares. En una de ellas es Esparta, ¿ok? Entonces, Esparta, pues, era una ciudad-estado pequeña, pero que ésta se dedicaba a la guerra y le daban importancia a la preparación militar, ya que eran fáciles de invadir a ellos y de ahí que, pues, lograran un ejército muy poderoso, ¿no? Entonces, no sé si han escuchado de los espartanos, este, pues, que eran, sobre todo, pues, los hombres muy fuertes y, pues, siempre mencionando la guerra, ¿no? Bueno, entonces, si nos vamos a la educación espartana, ellos, tenían lo que era la paideia, que de ahí se viene lo que es de niños, basada en la formación técnica para la lucha armada. Y ellos decían, bueno, la educación era hacia que los niños estuvieran fuertes para que los pudieran como reclutar, por así decirlo, y entonces ellos pudieran ser aptos cuando estuvieran más grandes para la guerra, ¿no? Y que si decían que o veían que si algunos niños eran deficientes en cuanto al físico, entonces decían que no merecían vivir. Entonces, que para qué vivían si no iban a poder, este, apoyarlos ahí en la guerra, ¿no? Entonces se daba la educación pública, que estaba de entre de 7 a 18 años. La educación estaba a cargo del Estado, entonces no empezaban como a los 3 4 años que inicia el preescolar actualmente, sino ellos empezaban a educar a los niños a partir de los 7 años. Desde que nacían hasta los 7 años, pues estaban a cargo de la educación de sus padres. Y ya cuando cumplían 30 años, pues ya formaban parte de la asamblea popular. Pero les digo que toda la educación se basaba en lo físico. En lo físico. Que vamos a ver quién entró ahorita. Paola. Paola, ya había dado quién les va a tocar. Paola, te va a tocar sistemas educativos, principios del siglo XIX. Sí, perfecto. Ok, para que ya tienen ahí el documento ya para que vayan. Les digo, toda la información la tienen ahí en el recurso. Creo que sí, voy a checar si es ahí. Permítame.
Ajá, ahí en etapas de la historia, ahí encuentran nada más que está como una línea del tiempo y le tienen que dar clic ahí en cada uno. O lo pueden investigar ustedes en otras fuentes también. Ok. Bueno, entonces aquí en Esparta, pues les digo que no era tanto la educación de aprender a leer y a escribir, etcétera, sino que la educación era más para preparar a los niños para la guerra. Obviamente a los niños varones, ¿ok? Las mujeres se dedicaban un poquito más a las labores domésticas, entonces, pero prácticamente así era la educación en ese tiempo. Luego tenemos Atenas. Entonces nos decía que la paideia basada en crear al perfecto ciudadano, la paideia era lo que tiene que ver con la educación y con el niño, ¿no? Basada en crear al perfecto ciudadano, al ideal del hombre bello y bueno. Entonces era muy diferente a Esparta. Entonces aquí ya no era tanto la parte física, sino la parte intelectual. Entonces, pero que se iban más a la moral, a que fueran unas buenas personas, buenos ciudadanos, etcétera. Eran educados para la vida y buscaban que tuvieran un equilibrio entre el cuerpo y la mente. ¿Ok? Le daban importancia a la libertad, no al libertinaje, sino a la libertad, más bien libertad de expresión. Buscaba mucho que hubiera debate entre ellos, importancia a la asamblea que ellos tenían y a partir de los 18 años es cuando podían estar o integrarse a la asamblea. Las personas o autores más importantes de esta época y de este lugar fueron Sócrates, Platón, Aristóteles e Isócrates. ¿Ok? Entonces, les vuelvo a repetir, aquí era más la parte intelectual, más al raciocinio, al análisis, a la reflexión, etcétera. Era muy, la educación también se iba muy al diálogo, por así decirlo, ¿no? Bueno, nos vamos al periodo helenístico romano. Aquí se refiere al periodo de la historia de la antigua Grecia y este periodo se divide en tres tipos de educación. Tenemos a que son las escuelas, la estoica y la epicurea. Bueno, así se le llamaba a las escuelas. Y también el ideal del hombre. Aquí de alguna manera también se iban a educar a digamos, igual a la moral, a, a que fueran buenas personas, etcétera, ¿no? Entonces aquí en estas escuelas también buscaban evitar cosas negativas, ¿no? Entonces iba más al raciocinio. Aunque en eso también se iba más a la parte de los dioses para evitar los castigos, etcétera, ¿no? Bueno, aquí también trabaja un poco más el saber helenístico oriental y el enciclopedia, o sea que buscaban la enciclopedia. Y la educación era más hacia lo que es Roma. Aquí en esta época, este, la educación conformaba el ideal humanista. Entonces aquí de igual manera era la parte humana, el ideal, que sean hombres buenos, que, que analizaran, reflexionaran, etcétera, ¿no?
Bueno, y hablando de las escuelas estoica y epicurea, la escuela estoica se creó en Atenas hacia el año 300 antes de Cristo por Zenón de Sitio. El ideal de la educación pues era la estoica, ¿no? En la parte que bueno, decía que la auténtica felicidad solo puede consistir en la virtud, en el autodominio y fortaleza de ánimo que hacen al sabio imperturbable frente a la desgracia y el destino. Entonces aquí se veía más hacia la educación, que sean personas fuertes, pero fuertes en espíritu, fuertes en que sean personas valientes, que tuvieran fortaleza, que tuvieran dominio, pero de sí mismos, que no se dejaran ir por el mal, por así decirlo, ¿no? Y la escuela epicurea fue creada por Epicuro, por eso es su nombre, y decía que la felicidad epicurea ha de entenderse como el placer reposado y sereno, ¿ok? El objetivo de ambas escuelas, pues, es la moral. Lo vuelvo a repetir, de que sean personas de bien. Aquí en esta época, ya empezaban a ver un poquito más lo que son las ciencias. Entonces, no eran, bueno, como materias, pero no eran las materias como las que nosotros conocemos actualmente, sino era más hacia la gramática. Bueno, que la gramática tiene que ver con el español, la retórica, la filosofía, que hay, la retórica y la filosofía era más hacia el diálogo, ¿no? Aritmética, que tiene que ver con matemáticas, también les enseñaban música, geometría y astronomía. Entonces, que de alguna manera, eran como las materias que llevaban en ese tiempo. Era más como, es como más cultural, o sea, que tuviera más cultura los ciudadanos. Aunque también no dejaban de lado, pues, sus deberes, cívicos, ¿no? Bueno, la Enciclopedia, que significa enciclopedia, fue una sistematización de varias asignaturas, que son las que ya les había yo, mencionado. En base al nivel de enseñanza se divide en escuela elemental, escuela media y escuela superior. Es como si fuera aquí nivel básico, como lo vemos nosotros actualmente, es como la escuela elemental es como si fuera el nivel básico, la escuela media sería como la media superior que tenemos actualmente y la superior pues igual con el mismo nombre, la escuela superior que tenemos actualmente. Entonces la escuela elemental era de 7 a 14 años, es como si fuera primaria y secundaria, ¿ok? Les vuelvo a repetir, no tenían antes como el preescolar, no educaban a niños más pequeños antes de los 7 años, ¿no? Era pública, pero no oficial, y se dividía en ginasiarcos y didáscalos, ¿ok? Las materias, bueno, aquí los dividían según las edades, ¿no? Estos eran los más pequeños y estos eran los más grandes. Las materias incluidas en ella eran lo que era la lectura, escritura, los números, la gimnasia y el dibujo, ¿ok? Después tenemos a la escuela media. Les decía, es como si fueran los de media superior, ¿no? Un poquito más grandecitos. En la educación media era de los 14 a los 18 años y la finalidad que tenían era la preparación para los estudios superiores. Entonces, si querían seguirse preparando
para los estudios superiores. Y la escuela superior era la retórica como ciencia superior, y aquí los estudiantes preferían ser oradores por la reputación y trascendencia que tenían, entre otras cosas. Entonces era más a la retórica, entonces a la oratoria, ¿no? Oratoria. Era mucho lo del diálogo, etcétera. Tenemos lo que es la educación romana. Aquí la educación romana se centraba en el trabajo, la familia y la patria, y se enmarca en la legalidad, ¿ok? Entonces lo importante era el trabajo, la familia y la patria, la parte cívica, ¿no? En la cultura romana nos dice que se basa en la tradición, la familia con respecto al individualismo griego, la ciudadanía y la praxis. La praxis tiene que ver con la práctica, ¿no? De la vida romana. Entonces aquí buscaban, eran muy tradicionalistas y tomaban en cuenta mucho a la familia, sobre todo, les digo, en los primeros años, desde que nacían hasta los 7 años, estaban los niños con su familia, era lo que le enseñaba mamá y lo que le enseñaba papá. Entonces sí era muy importante que el niño estuviera con su familia. La organización escolar era enseñanza primaria, enseñanza secundaria y enseñanza superior. Entonces, eran diferentes los nombres, ¿ok? Entonces, la enseñanza primaria, entonces era de 7 a 12 años, como tenemos actualmente lo que es la primaria. La enseñanza secundaria de 12 a 15 años y la enseñanza superior a 18 años. Así estaba dividida la organización escolar. Entonces, de alguna manera también ellos se iban más hacia la cultura, hacia la parte de la aritmética, de la lectura, etcétera. ¿Ok? Pero aquí todavía sigue siendo el alumno pasivo. Entonces, donde el alumno es pasivo, donde nada más está escuchando al profesor, al maestro, y entonces nada más escuchaban, repetían, a menos bueno, ya de más grande pues era la oratoria, pero ya eso se iba más a la enseñanza superior, donde podían dar sus puntos de vista, etcétera, ¿no? Después tenemos la Edad Media. Aquí en la Edad Media los acontecimientos perdurarán durante 10 siglos. El elemento que va a perdurar a lo largo de este periodo va a ser la iglesia, ¿ok? Entonces, en la Edad Media, digamos que los que estaban a cargo de la educación eran los sacerdotes, ¿ok? Va a aparecer el concepto de gremio, que estas fueron dedicadas a un mismo oficio, ¿ok? Entonces, según al gremio donde estaban, era el oficio que se iban a ellos a dedicar. No va a haber estados, entonces aquí donde decía el vasallo va a estar al servicio del señor feudal y los señores feudales pues tenían los privilegios, ¿ok? En este caso aquí en la Edad Media les digo que era más hacia la parte de la iglesia, les enseñaba lo que era igual gramática, aritmética, pero les enseñaba más a la parte moral, ¿no? A la parte moral, por así decirlo. Surgieron las escuelas medievales, que se les llamaron escuelas monacales o en este caso monasterios. Y en los monasterios pues se dedicaban a preparar a los jóvenes, pero en torno a la vida religiosa, ¿ok? Como si fueran, como si quisieran después ser sacerdotes, ¿no? Después habían también escuelas episcopales que datan del siglo VII y las escuelas palatinas que estaban regentadas por los eclesiásticos y obviamente sus clases también eran impartidas por clérigos. Se daban artes liberales.
El currículum impartido respondía a la iniciación, estudio de las artes y nivel superior. Digamos que así estaba dividido escolarmente. Iniciaciones como si fuera la primaria, ¿no? Luego se iban al estudio de las artes y después ya era el nivel superior. Entonces así estaba dividido escolarmente. Después, poco tiempo después, empezaron a surgir las primeras universidades. Aquí tenemos de las primeras que surgieron. Tenemos la Universidad de París, que su origen se sitúa en las escuelas de la Catedral de Notre Dame. Notre Dame. Tenemos la Universidad de Bolonia. Esta universidad se especializó en Derecho Civil. Está la Universidad de Bolonia. La Universidad, y aquí tenemos la de París. La Universidad de Salerno, que prevalece en los estudios de filología cristiana y árabe. Tenemos la Universidad de Palencia, que se trata de la primera universidad en España. Esa fue la primera universidad en España. La Universidad de Salamanca, especializada en Derecho, se creó durante el reinado de Alfonso IX a partir de la escuela catedralicia. Y tenemos la Universidad de Oxford, que pues todavía en la actualidad existe esta universidad, y tiene su origen en las escuelas monacales de Oceney y del convento agustino de Santa Fraswell, coincidiendo con la llegada de estudiantes ingleses de la Universidad de París. Entonces aquí tenemos la Universidad de Oxford, que les digo que en la actualidad pues sigue estando y sigue teniendo renombre. Luego tenemos lo que es el Renacimiento. La escuela se organizaba en niveles, que era elemental, gramatical y superior. ¿Okay? En el nivel elemental daban lo que era lectura, reglas gramaticales, latín y griego. En la gramatical, aparte de estas, se enfocaban lo que eran las lenguas. Y en la superior se enfocaban un poco más en la elaboración de discursos, o sea, en la retórica. Tenemos los personajes importantes de esta época. Tenemos a Guarino Guairini, que se inclinaba por las disciplinas literarias y evocación del ideal orador como principio de sabiduría. Entonces, en este caso, pues era las artes literarias, ¿no? Victorino de Feltre, él creó como si fuera una escuela, ¿no? Que le llamó la Casa Yocosa. El fin de esta escuela es el desarrollo integral del hombre referido a cuerpo, mente y corazón. Entonces también la parte intelectual, la parte humana y la parte física. Tenemos también a Matteo Palmieri, que aquí destaca la libertad de la razón en la formación humana en lo pedagógico, moral y cívico. Después tenemos a Tomás Moro, donde él escribió su obra La Utopía. Y la educación en utopía se basaba en lo que era la educación física y estética, o sea, el cuerpo, la educación moral, la educación social y política, que aquí se le daba más importancia a lo que era la familia y al convivir en una comunidad, y la educación religiosa, que aquí era práctica, pluralista y racional, y aquí los sacerdotes pues eran los educadores de la utopía. Después tenemos a lo que es la reforma. Aquí se produce debido a un proceso cultural e ideológico de base religioso producido en el siglo XVI. En este proceso destaca la figura de Lutero y Calvino, que eso los vamos a ver cuando veamos la etapa o la época de reforma, vamos a ver a estos personajes. También tenemos como personaje importante a Luis Vives, que creó su obra El socorro de los pobres, que aquí esta se centra en la educación de aquellos que no, pues no tienen tantas posibilidades para la educación, ¿no? La teoría de la educación de Luis Vives se basaba en la realidad personal y que el fin de la educación es al mismo tiempo la instrucción intelectual y al mismo tiempo la moral. Y buscaba que hubiera una buena relación
entre el docente y el alumno. Dice docente, discente, pero es docente. Discente significa alumno. Felipe Melanchthon, que fue un teólogo que inspiró la creación del gimnasio, entonces para que también ejercitaran la parte física, creó una institución docente que preparaba o hacía continuar estudios en la universidad. Y Juan Amos Colmeños, que ya hemos visto un poquito de él, que cree en la educación como el medio más valioso para el entendimiento entre los pueblos y siente la esperanza de una comunidad sin fronteras. Entonces, donde todos y cada una de las personas deben de tener acceso a la educación. Después tenemos lo que es la ilustración. Aquí destaca el deseo de extender a través de la filosofía una transformación cultural, política y social del mundo humano, así como una nueva visión científica de la naturaleza. La escuela elemental apenas existía y solo en algunos casos se ocupaba de ella las escuelas parroquiales o mujeres sin formación que reunían a los niños. Entonces aquí en esta época no se preparaba tanto a los niños pequeños, ¿no? Entonces, y no había escuelas como tal, sino se ocupaban lo de las iglesias, lo de las iglesias o si no, como dice ahí, pues mujeres que no habían estudiado como para ser maestras o tuvieran alguna formación, pues eran las que pues tenían a los niños y trataban de darle alguna instrucción, ¿no? O que aprendieran por lo menos algo. En Francia, buena parte de los niños no recibían ninguna o casi ninguna educación. Se llevaron a cabo proyectos para mejorar tal situación como el de Condorcet. Y aquí surgió en esta época Rousseau, que fue un filósofo y escritor, y que él propone una perspectiva diferente de la educación que es aplicada en su obra que se llama Emilio. Y por último tenemos los sistemas educativos del principios del siglo XIX. Aquí ya cambia un poquito más la situación. Aquí el método de enseñanza usaban el de enseñanza mutua o de monitores. Esto lo de monitores era que un alumno o varios alumnos que fueran, digamos, intelectualmente mejor que otros, digamos que a los que aprendían más rápidos o los que sabían más, ¿no? Que los demás niños que aprendían más. Entonces ellos ayudaban a los niños que iban más atrasados o que les costaba trabajo aprender o que sabían un poquito menos. Entonces ellos los ayudaban. Entonces por eso se les llamó monitores. La pedagogía de Pestalozzi desarrolla una teoría para la educación infantil con una gran preocupación social y filantrópica. Entonces, Pestalozzi se enfocó un poquito más hacia la educación de los niños. Decía que el niño ha de observar los objetos de la naturaleza para deducir a partir de ellos de una manera lógica y graduada las nociones más abstractas, o sea, que estuviera en contacto ya con su realidad. En Alemania, este personaje, Humboldt, considera dos niveles en un sistema educativo, el nivel de formación general y el nivel universitario. En el nivel de formación general proporciona la formación general común a todos los ciudadanos, a todos reciban la misma instrucción. Y en el nivel universitario es nivel de estudio y se concibe como tarea fundamental, que el cual es la investigación y la organización de la ciencia. Entonces ya se dividían ahí. Y en la España, en la Constitución de 1812 incorpora la idea de la educación como un entramado en cuya organización, financiación y control debe intervenir el Estado. Entonces, que la educación debe estar a control del Estado. ¿Ok? Bueno, entonces, sigan trabajando. Vamos a ver quién me faltó. ¿Quién más se conectó? Ah, no, ya no están. Ah, no, sí. Estefanía. Y Noemí, ¿no? Ok.
Bueno, Estefanía, también haz con, igual que Elixir, lo de Grecia antigua. Ahí se ponen de acuerdo, por favor. Y Noemí, tú harías también el de periodo helenístico romano, igual con Lourdes. Ahorita voy a abrir el link para ver cómo van. Pero antes de eso les voy a pasar lista. Lixi, Presente. Abigail Cano, Estefanía, Paola, Presente. Abigail García, ¿dónde está? Zuleima, ¿no está Zuleima? Presente. Sí. Aline, Lourdes, Presente. Joana, Presente. Noemí, Juliana, Presente, mi. Marixa, Presente. mm, este, Lourdes, creo que siguen ustedes, ¿no? La próxima semana para presentar tema. Ya está habilitado, ayer se los habilité. Sí, profa. Los, Sí, di cuenta. Gracias. sí. De todas maneras, ahí está parte del libro que yo les mandé del PDF. Ahí hay una parte también ya ahí mismo en la plataforma. Voy a dejar de compartir aquí para ver. Ahorita se los- Aquí está, estoy revisando.
Bueno, esas las eliminarían las otras porque pues, eso ya no corresponde. Muy bien. Ujú. Aquí se equivocaron, es etapas. Ay, se lo borré. Etapas. La que ya haya terminado me dice, ¿ok? Estefanía, no sé, no veo cuál es el que estás haciendo tú. Me avisas, Estefanía, en cuál estás. Ok, bien, Itzi. Miss, ¿alguien está haciendo el de estructuralismo? Usando la diapositiva, no, que yo sepa, no. ¿Quién me preguntó? Noemí preguntó. Ah, ok. Noemí, a ti te toca periodo helenístico romano igual que Lourdes. Nada más que harías otra diapositiva Gracias. agregando la información. O te pones de acuerdo con Lourdes que iba a poner ella y ya nada más tú pones lo demás. Estas no van, o sí, no van. O la usan o las quitan. ¿Esta ya está terminada? No, Ok. Aquí es ideológico. Ideológico.
Ideológico. Quítale la otra B, que es y ándale así, ideológico. Y acento en la O. Acuérdense de poner los acentos, aunque sea mayúscula. Aquí educación lleva acento, y aquí también. Relación también. Y cuando termine, le toman captura a las diapositivas que ustedes hicieron, que es la que van a subir como evidencia. Ya completo yo lo voy a ver después, ya que me pase de nuevo el link, Lourdes, ya lo voy a ver yo, ya cuando esté completo. Entonces, cuando lo terminen, le toman captura para su evidencia. Sí, ahí van bien. Lix, el tuyo ya está bien, no hay ningún problema, ya quedó. Ok, de esta la información está bien. Aquí le faltó, nada más se quedó en qué. Sí, profe. No dice para las pocas escuelas que, aquí como que le faltó ahí y ya quedó.
Ok, ese también ya quedó. Ujú, está bien, nomás que aquí le faltó la S, es discente. Aquí discente. Después de la I va una S. Bueno, este no, este se tiene que quitar. Ok, bien. Aquí es al revés. Primero va la H y luego la A. Ok, no, es que creo que esta imagen no va, ¿no? Está bien. Bueno, aquí. Ok. Bueno, entonces a las que les falta, lo terminan y acuérdense de tomarle captura, ¿ok? Miss, ¿puede ver el mío? ¿Cuál es el tuyo? Estoy en la página 13. Es- mm, ujú, sí, está bien. Nada Gracias, más Miss. aquí le quitas, creo que este R está de más. Ajá, Ujú, nada más. Pero sí, sí está bien. gracias. Ok. Bueno, pues ya terminamos por hoy. Ya nada más las que faltan lo terminan y le toman captura para su evidencia. Ya después yo entro al link, ya me lo mandó Lourdes, gracias, para ya verlo completo. ¿Ok? Gracias y nos vemos en unos Sí, minutitos. ¿Sí? ¿Sí? Bye.